Too deep for words, my spirit burns to worship you. Your light, your light, your light in my. Hola, muy buenos días. Dios los bendiga a toda la iglesia de Citibel. Una vez más, estamos de vuelta en la iglesia, cada vez más cerca, creemos, de poder estar juntos nuevamente, pero nunca dejando de congregarnos, incluso virtualmente, que es la forma que tenemos ahora como para poder reunirnos en cierta forma. Así que le agradecemos a Dios por esto. Hoy quería compartir un mensaje con ustedes que titulé Libres. Creo que el ser humano fue creado para tener libertad, pero la libertad como Dios la entiende. A veces confundimos la libertad con el libertinaje o el querer hacer lo que uno quiere, y comprobamos con el paso del tiempo que haciendo incluso lo que queremos no vivimos en libertad. ¿Cuánta gente se equivocó en su vida por seguir sus impulsos, sus deseos y las cosas que por ahí le causaban un placer momentáneo porque creyeron ser libres? Y de repente, cuando todo eso pasó, se dieron cuenta que eran más esclavos que nunca. Y la Biblia es clara con respecto a esto. Al mundo le encanta categorizar, le encanta subdividir en géneros, en subgéneros y tantas cosas que encontramos hoy, ¿no? Y es una forma más de disminuir, porque cuanto más dividís, divide y reinarás, decían, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere es que unidos y entendiendo lo que nosotros somos, porque Dios nos creó como personas. Somos personas que para el Señor tenemos un valor único e inigualable. Fuimos creados por Él como sus hijos. Cuando nosotros entendemos que fuimos creados para tener libertad, una libertad que nos acerca a Dios, es cuando realmente vivimos la vida que queremos vivir. Y eso solamente se consigue escuchando a nuestro Creador. ¿Quién nos va a poder decir si no cómo vivir? No se puede servir a dos señores. Y déjame decirte que si en tu vida no pusiste a Dios en primer lugar y todas tus acciones no tienen que ver con eso, entonces estás sirviendo a otro señor. Estás siendo esclavo de tus propios placeres, de tus propios pecados, de quizás las pasiones que a veces creemos que el corazón es el que tiene. El mundo dice, no, seguí tu corazón, y el corazón es engañoso y es perverso, dice la Biblia. Por eso hay que también aprender a dominar nuestro carácter, nuestra carne, nuestro temple. Cuando podemos tener ese dominio propio, que solamente lo podemos tener con la ayuda de Dios, recién ahí es cuando somos libres. Y quiero contarles la historia de un hombre que no vivía libre, al contrario, hasta que se cruzó con Jesús. Y hoy, en esta mañana, podés cruzarte con Jesús, porque el Señor siempre está con nosotros. El mundo se encarga de tratar de esconder lo más posible el nombre de Jesús. Pero nosotros como cristianos lo que queremos hacer es hacerte saber que Él está. Él está en todo lugar y en todo corazón de aquel que le abre sus puertas y le dice, Señor, quiero conocerte de verdad. Hay una historia en Marcos capítulo 5 que sucede inmediatamente después de uno de los milagros más asombrosos de Jesús. Jesús estaba en una barca con sus discípulos, se levanta una tempestad y ellos, que eran pescadores y sabían de tempestades, se vieron sobrepasados por esa tempestad. Se nota que era muy fuerte. Y entonces fueron corriendo a Jesús y Jesús se levanta y le dice, hombres de poca fe, ora por la tempestad. No ora, dice, detente mar, y el mar y el viento en un mismo momento cesaron. La naturaleza obedecía a la voz de un hombre, pero porque ese hombre era el Hijo de Dios. Claro, los discípulos se quedaron asombrados de lo que estaban viendo. Y esto arranca justamente después de ese incidente. Dice Marcos capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar
a la región de los Gadarenos. Y ellos todavía impactados por lo que acababan de ver. Ninguno de nosotros vimos algo así jamás. Imagínense estar en la piel de esos discípulos. Y cuando se estaban bajando de la barca, porque tenemos que bajarnos de la barca, no podemos vivir todo el tiempo arriba de nuestro ministerio, de las cosas que hacemos para Dios, hay que salir a la calle, porque ahí es donde está la necesidad. Y en un contexto como este uno dice, pero no se puede salir. Y eso tiene que ver con que nosotros tenemos la oportunidad de predicar y de hablar, aún estando desde nuestras casas. La tecnología en este momento también nos permite eso. Dice que Jesús salió de la barca. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un hombre preso, un hombre que estaba siendo gobernado por un espíritu inmundo que tenía dentro, algo que lo atormentaba, que no lo dejaba dormir, que no lo dejaba pensar con claridad, que no lo dejaba disfrutar de su padre, de sus hermanos, si lo estuviera, de sus hijos. No nos cuenta mucho la historia sobre este hombre. Pero era un hombre que todos lo conocían como el endemoniado, la persona que destruía cosas, que vivía lastimando a los demás y lastimándose él mismo. Y quizás lo que estoy diciendo en cierta forma te hace acordar a alguien o hasta te sentís reflejado con estas palabras. Gente que vive en un estado de depresión total, porque la culpabilidad, el resentimiento, esa opresión espiritual que a veces tenemos por errores del pasado, o por heridas que no se han cerrado, o por malas decisiones que hemos tomado, hay un Señor que no es Dios, que quiere usar esas herramientas para destruirte. Y muchas veces omitimos la palabra diablo, la palabra enemigo. Y sin embargo, el enemigo es tan real como Dios. El diablo es tan real como Dios. Pero Dios quiere darte libertad y el enemigo quiere destruirte. Entonces, este hombre dice que, versículo 3 estoy leyendo, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Él vivía entre los muertos, vivía rodeado de tinieblas, de cosas oscuras, de malos olores. Era alguien que causaba un impacto negativo en todo aquel que lo veía. Quizás como muchos de los que viven rodeados y viviendo en su pecado permanente. Una adicción es como un sepulcro hoy en día. El mundo está lleno de problemas espirituales y a veces tratamos de categorizarlos con problemas. Se habla mucho de problemas psicológicos, de problemas psiquiátricos también, que Dios puede sanar, problemas de género también, y detrás de todo eso hay un problema espiritual. Si no resolvemos eso, le vamos a poder ir cambiando los títulos, pero nunca resolver nada. Este hombre dice que vivía entre los sepulcros y lo habían querido atar y ni siquiera con cadenas podían hacerlo. Porque muchas veces, dice el versículo 4, había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Porque las soluciones que el mundo ofrece son cadenas. Es encerrarte y tratar de guardar lo más posible a aquel que está sufriendo. Por eso hay instituciones para los que sufren. Y mientras menos se vean, pareciera ser que mejor estamos los demás, ¿no? Es lo que piensa el mundo. Sin embargo, Dios viene para darle libertad absolutamente a todos. El Señor, cuando vamos a las páginas de la Biblia, en los que más se preocupó fueron en los necesitados, en los enfermos, en los pobres, en los que estaban hambrientos. A ellos va dirigido el mensaje, pero es para todos. Porque también aquellos que creían tener su vida resuelta, el Señor los hablaba confrontándolos. A los que más confrontaba era a ellos, a los que creían que no tenían necesidad de médico. Y el Señor les decía, ustedes están enfermos en el alma y también necesitan esa sanidad que solamente pueden encontrar en mí. Pero dice que esas cadenas las rompía. Dios no quiere que vivas atado. Dios no quiere que vivas entre cadenas, sino que te puedas dar la posibilidad de conocerlo y vivir una verdadera libertad, porque de las cadenas rompía, pero seguramente le ponían otras y lo trataban de guardar en algún lugar que no moleste. Porque los endemoniados siempre existieron y van a seguir existiendo, ¿no? Un discurso muy parecido al que seguimos escuchando hoy para distintos problemas sociales que nos atraviesan. Y Dios viene para dar un punto final a la cautividad, a la esclavitud, a todas las cosas que destruyen nuestro ser.
No miremos para otro lado, no pensemos que siempre el problema está en el otro. Tratemos de decirle a Dios, yo quiero ser libre, quiero que mi familia viva y disfrute de estar vivo. El estar vivo ya es un motivo para darle gracias a Dios. A veces nos quejamos por todo el tiempo que pasamos en esta pandemia y qué medidas se puede tomar. No está mal que miremos hacia el futuro, pero disfrutemos también lo que Dios nos da hoy. Que estés con tu familia en tu casa, disfrutando todos los días de poder tener a tus hijos sanos, es un motivo hermoso para agradecerle a Dios. Valoremos eso. Dice el versículo 5, que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Era una persona que no tenía control de sí, había perdido todo tipo de dominio porque el espíritu inmundo que tenía adentro ya lo dominaba. Y los discípulos viniendo desde ese mar con Jesús, habiendo calmado la tempestad, ahora veían a un Jesús que se acercaba a este hombre. ¿Qué pasará? Pero fíjense, el indomable, cuando se encontró con Jesús, terminó arrodillado a sus pies. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Tu problema, por más grande que sea, puede quedar rendido a los pies de Jesús. En esta misma mañana, no hay que esperar para que Dios actúe. Simplemente hay que abrirle la puerta y dejarlo obrar. Clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Si hay algo que le molesta al pecado, es la presencia de Dios. Porque está queriendo quitarle el lugar que él está ocupando. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Jesús te quiere dar libertad. El diablo te quiere dañar tu familia, te hace sentir que sí, que disfrutar de un placer momentáneo va a estar bueno, como ese fruto que comió Adán y Eva, ¿no? Parecía algo, tenían todo para disfrutar en el huerto del Edén. ¿Y en qué se fueron a fijar? En lo único que no podían. El hombre es así, busca siempre aquel límite. Y si Dios nos pone límite, es para que no nos caigamos en el precipicio. Imagínense un mundo sin límites. Escuchamos, ¿no?, canciones que nos hablan de vivir sin límites, de vivir con la libertad, y los límites son muy necesarios. Hay momentos en los que tenemos que decir, no, hasta acá, de acá no se puede pasar. Y Dios marca esos límites para que estemos seguros, para que estemos guardados en Él. Él le quiso dar libertad a este hombre y le preguntó, versículo 9, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho, y presten atención a esto, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Había tanta maldad en ese lugar que se sentían cómodos. Cuando el pecado se siente cómodo en tu casa es porque algo está mal. Cuando en tu familia alguien está haciendo las cosas totalmente mal y vos sabés que está haciendo cosas deshonestas, desagradables, hasta perversas, y nadie dice nada, es porque algo está muy mal. Los demonios le decían a Jesús que no los eche fuera de esa región porque ahí estaban cómodos. Pero cuando Jesús llega, el pecado no puede estar cómodo. No podés seguir pecando sintiéndote que está todo bien. No podés seguir engañando a tu esposa, engañando a tu marido. No podés seguir haciendo cosas que sabés que están mal en tu trabajo. No podés seguir siendo deshonesto en tus estudios. No podés hacer cosas que sabés que no están bien. No lo podés hacer. Porque cuando la presencia de Dios llega a tu vida, algo te inquieta de tal forma que necesitas ser cada vez más parecido a Él. Porque no puedes servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Estaba allí cerca del monte, dice el versículo 11, un gran hato de cerdos paciendo. 2.000 cerdos, no 200, 2.000 cerdos. Un animal que los judíos consideraban inmundo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Se murieron todos los cerdos, claro, no pudieron soportar todo eso en su interior. Y escuchen a partir de ahora lo que pasa. Y los que apacentaron los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Claro, enseguida se corrió la noticia. No existía el WhatsApp ni las redes porque lo hubiesen publicado en el Instagram, acá una selfie con los cerdos. No existía todo eso. Pero enseguida fueron a contar lo que había pasado. Y uno dice, bueno, fueron a contar que el hombre que había estado atormentando a toda la ciudad, que causaba pánico por su estado de salud, ahora había sido libre. Y no, miren,
Versículo 15. Vienen a Jesús, aquellos a quienes se les había contado el episodio, y vienen al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y esto lo hemos vivido muchas veces en la iglesia. Cuando alguien que quizás antes vivió una vida muy mala, en delincuencia, en adicciones, quizás amaneciendo en una zanja por haber sido el día anterior, haber estado tomando demasiado. Cuando alguien así empieza a cambiar y de repente uno lo ve con otra actitud, hablando de otra forma, el mundo a veces se asusta y dice, ay, pero ¿qué te lavaron la cabeza los evangélicos? Y sí, los evangélicos no, Dios lo que hace es limpiar nuestra mente. Dios limpia tu cabeza, y te lo digo con total respeto, la cabeza de aquel que no deja actuar a Jesús está totalmente viciada de contenidos. Estamos muy aturdidos por muchas cosas que no nos hacen bien. Y Dios quiere limpiarte de eso, porque no hay forma de tener paz. Por eso quiere limpiarte, porque te ama y porque quiere que vivas una vida de paz. Ellos tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, versículo 16, cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Al que venía a traer libertad lo echaron, porque preferían tener la ganancia de que le daban esos cerdos que ser libres. Y lamentablemente es el pensamiento de una gran parte de nuestra sociedad. Gente que vive esclava de sus riquezas, de su dinero, que saben que quizás no lo consideran de la mejor forma, pero están esclavos de ese círculo vicioso de cosas y bueno, no puedo dejar de hacer esto. Ya tengo algo que tengo que cubrir y bueno, y lamentablemente con ese pensamiento la corrupción se extiende en todas las líneas de la sociedad. Y eso no solamente a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel moral. De niños uno tenía una esperanza, el niño es pura ilusión, es pura expectativa, es pura fe. Por eso Dios nos manda a ser niños, porque hay inocencia. Y cuando hay inocencia se puede tener fe. Pero cuando el mundo te pasa por encima, sentís tanta culpabilidad, tanta frustración, que no crees en nada, no crees en nadie. Por eso a la gente le cuesta creer en Jesús, porque todos le fallaron. Y esto de que te hablen de un Dios que está vivo suena como a cuento de niños, y ya no somos niños, ya la culpa, el dolor nos atravesó y sabemos de qué se trata la sociedad, sabemos de qué se trata el mundo, que no todo es color de rosa, ¿no? Dice. Y esa es la voz de la frustración. Pero yo te quiero presentar otra voz, te quiero presentar la voz de la fe, que es la voz que viene a hablarnos Jesús cada vez que se acerca a vos con una palabra como esta. Dios te dice, frená un poquito y escuchá si algo de lo que dice la Biblia te puede hacer mal. ¿Por qué se ataca tanto este mensaje? Nos tratan de retrógrados, de gente que no tiene amor por las personas, justamente por tratar de señalar aquellas cosas que no están bien en nuestra vida, porque los declaramos también para nosotros mismos. Yo mismo cometo errores que el Señor tiene que limpiar permanentemente en mi vida. Y quiero que lo haga, porque quiero vivir como Él espera que yo viva. Pero eso es para todos. Pero mientras ellos lo echaban y le rogaban que se fuera Jesús, algo pasaba en el mismo instante. Dice en el versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, el que ahora estaba en su juicio cabal, que ahora veía a todo el mundo de otra forma, ya tenía paz en su corazón, no tenía algo que lo atormentaba y que sentía que le iba a explotar la cabeza todo el tiempo. Él se acercó y le rogaba que le dejase estar con él. ¿Por qué? Porque ese hombre fue el único en todo ese escenario que se animó a escuchar la voz de la fe, la voz de Jesús. Todos los demás hablaban en otro idioma, en el idioma de la frustración, en el idioma de la hipocresía del mundo. Pero Jesús te habla en un idioma diferente, que es el idioma de la fe, al que solamente podés acceder si le rendís tu corazón, te arrepentís de tus pecados, que es totalmente necesario, y le decís, Dios, quiero que hagas algo conmigo. Este hombre lo hizo y su vida se transformó por completo. Y quería estar con Jesús, porque no hay nada más lindo que estar cerca de alguien que te da libertad. Es lo que hacemos todos, porque algunos nos preguntan, ¿y por qué están todo el tiempo leyendo la Biblia? ¿Por qué? Porque cuando lo conozcas y cuando te des cuenta lo profundo de tener una relación con tu Creador, no lo vas a querer soltar más.
Este hombre se acercó a Jesús y le dijo: Señor, te ruego que me dejes seguirte a donde sea que vayas. Pero Jesús no se lo permitió, porque tenía otro plan mejor, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo te quiero contar a vos lo que Dios hizo conmigo, y te puedo asegurar que si te encontrás con cualquier persona de la iglesia o de otra iglesia que haya tenido un real encuentro con Dios, te va a decir lo mismo. Las cosas hermosas y enormes que Dios hizo con cada uno de nosotros, y lo que va a seguir haciendo, y lo que Dios puede hacer con tu vida. Y se fue y comenzó a publicar como un heraldo en Decápolis, incluso fue hasta más lejos que donde Jesús le había dicho cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, porque cuando tenés un encuentro personal con Jesús, no hay otra opción que maravillarte, no hay otra opción que encontrarle el sentido a la vida. Eso es maravillarte, darte cuenta de que había algo que te estabas perdiendo. Y el Señor quiere maravillarte en esta mañana, pero para eso tenés que ser libre, y para ser libre tenés que pedirle perdón por tus pecados y decirle a Dios: quiero vivir con tu plan, como vos querés que yo viva. Y si eso se lo pedís al Señor, te puedo asegurar que en tu vida todo puede cambiar. Así que en esta mañana te invito a que hagas una oración y que podamos decirle al Señor esto: Dios, quiero que sea mi Señor, quiero que me ayudes a poder vivir en libertad, y que esa libertad pueda también compartirla con aquellos, como hizo este hombre, que fue y contó entusiasmadísimo, el que había sido señalado por todos como el loco, como el lunático, como el endemoniado, ahora era el hombre que estaba trayendo un mensaje de libertad para los demás. Eso mismo puede pasar con tu vida. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Dios, porque sabemos que siempre hablas directamente a nuestro corazón, Dios, y te pedimos, Dios, que tú puedas traer libertad a nuestras familias, a nuestras vidas, Señor, a nuestro Citibel, a nuestra Argentina, Dios, y también te pedimos, Señor, que estés tratando con cada uno de nosotros en forma particular, Dios, para que en estos tiempos, Señor, en los que estamos quizás un poco más recluidos, Dios, ayúdanos a poder tener esa comunión íntima contigo, que nos ayude a entender que eres nuestro Creador y que estás interesado absolutamente en cada uno de nosotros, Señor. Te amamos y queremos vivir, Jesús, para servirte. Gracias, Dios, por este tiempo en tu presencia. Amén. Iglesia, les dejo un saludo de parte de todo el equipo, y estamos permanentemente en contacto, así que contentos de lo que Dios está haciendo y contentos de lo que Dios va a hacer. Sigamos orando unos por otros, y cualquier necesidad o cualquier duda o consulta nos podemos comunicar también a través de las redes. Bendiciones. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar.
rescatar. Contigo quiero